El aire en el MGM Grand en Las Vegas era un óleo denso y eléctrico, una mezcla inebriante de sudor, cuero y la tensión de millones de ojos fijos. El ring, bañado por focos despiadados, ya no era una plataforma deportiva, era un crisol, el último puesto avanzado en una disputa que sobrepasaba las cuerdas. De un lado, Brenda, The Destroyer King, la máquina estadounidense, invicta, el prototipo de poder y patrocinio. Del otro, Carmen, la Furia, Soto, la mexicana, una llama solitaria de 30 kilos de fibra y orgullo. La campana del último asalto resonó, seca y brutal, como un tiro de salida hacia la eternidad. Faltaban apenas 3 minutos para que la historia fuera escrita, o para que México fuera silenciado una vez más. ¿Puedes sentir ese peso? El peso de un país entero que, en ese exacto momento, respiraba al ritmo acelerado de una única atleta. La imagen de Carmen, tambaleándose, con un corte superficial sobre el ojo, parecía predecir lo inevitable. Pero bajo el brillo del neón había algo más fuerte que el dolor, la memoria fresca y humillante de una frase dicha con escarnio. 30 segundos. Es lo que resta para el final de la pelea, para la confirmación de un dominio que parecía inquebrantable. Brenda King, la gigante, avanzaba con la confianza de quien ya tenía la victoria en el bolsillo, su mirada de desprecio fija en la agotadora visible de Carmen Soto. Ella no estaba solo luchando por un cinturón, estaba luchando para cumplir la promesa arrogante que había lanzado al mundo, la promesa de destruir a México hoy. La platea estadounidense vibraba, ensordecedora, preparando la celebración, pero en medio del mar de voces podías escuchar el coro gutural y desesperado de la pequeña afición mexicana, un grito de dolor y esperanza que se rehusaba a morir. ¿Qué sucede cuando el honor de un pueblo es puesto a prueba, cara a cara con la arrogancia? El cuerpo de Carmen era un mapa de cansancio, pero sus ojos, a través de la niebla de sudor y sangre, estaban más nítidos que nunca. Ella recordaba el insulto y la furia estaba allí, hirviendo, esperando el segundo exacto para transformarse en un plan. Este no era un momento de técnica perfecta o estrategia impecable, era un momento de alma. El tiempo parecía arrastrarse, cada segundo una eternidad bajo la presión del reloj. La estadounidense preparó el golpe final, un jab potente y predecible, diseñado para apagar las luces de la luchadora latina. Pero lo que ella no sabía era que la humildad de México había entrenado exactamente para este momento de exceso de confianza. El cuerpo de Carmen hizo un movimiento que desafió la física y la fatiga, un esquive milimétrico, nacido no del entrenamiento en gimnasios de lujo, sino de la necesidad en las calles de la Ciudad de México. Y entonces vino la respuesta, la explosión controlada, un gancho de izquierda que llevaba no solo el peso de su brazo, sino el dolor, el desprecio y el grito de orgullo de un país entero. Fue más que un golpe, fue la devolución de una ofensa, un relámpago de justicia. El escenario de esta rivalidad histórica no podría ser otro que Las Vegas, la capital mundial de los sueños construidos sobre el riesgo. Pero la verdad es que este enfrentamiento venía de mucho más lejos que los focos de Nevada. El Campeonato Mundial de Boxeo Femenino, categoría peso pluma, era la cúspide de una temporada marcada por una creciente tensión diplomática y deportiva entre México y los Estados Unidos. El boxeo, para los mexicanos, es una religión, un camino de redención social y un símbolo de resiliencia. Y este evento era la gran prueba. Millones de corazones latían acelerados, desde Tijuana hasta la Patagonia, sintonizados en la expectativa de que, tal vez, lo imposible pudiera suceder. La noche del sábado era caliente, pero la temperatura emocional dentro de la arena era de combustión. Cada asiento ocupado por un deseo velado de ver la arrogancia ser derribada por el corazón, un anhelo profundo por una victoria que representase más que un mero título deportivo. La atmósfera estaba cargada de una rivalidad que trascendía el deporte, alcanzando la esfera del orgullo nacional y de la identidad cultural. Del lado estadounidense teníamos a Brenda King, la Destroyer, una figura imponente, 28 años, con un currículum que rozaba la perfección y un historial de knockouts brutales. Ella era la
personificación de la inversión pesada, de los mejores entrenadores, de la nutrición impecable y de la máquina mediática que transformaba atletas en mitos incluso antes de que probaran su valor. King nunca había conocido la necesidad. Su lucha era por récords y patrocinios millonarios. Ella entraba en el ring con la frialdad de un algoritmo, técnica pura y poder, apoyada por una estructura que parecía invencible y acostumbrada a aplastar cualquier oposición. La diferencia entre ella y Carmen no era solo el cinturón, sino el acceso, el origen y la forma en que el mundo las veía. King era la favorita abrumadora, una garantía de éxito y lucro, y Carmen era apenas un número, un escalón en el camino hacia la gloria estadounidense, considerada por la mayoría una mera formalidad. Y entonces, conozcan a Carmen La Furia Soto, 25 años, la verdadera historia de que la fuerza no se mide por el dinero. Ella no vino de gimnasios climatizados. Carmen vino de la colonia Morelos, un barrio que no te da elecciones fáciles, donde la lucha es un lenguaje de supervivencia, no un deporte. Ella aprendió a boxear para protegerse a sí misma y defender lo poco que su familia tenía, absorbiendo cada golpe de la vida como una lección de resistencia. Sus entrenamientos no eran transmitidos en vivo, eran en el techo de su casa, bajo el sol inclemente de la Ciudad de México, saltando cuerda atada con neumáticos y usando sacos de arena improvisados. El boxeo era la única puente para sacar a su abuela de la pobreza y garantizar el tratamiento médico que ella necesitaba, una motivación que ardía más fuerte que cualquier ambición personal. Con cada golpe asestado, Carmen veía la oportunidad de comprar más tiempo de vida para quien la crió, y ese era su verdadero motor. Sus rituales eran humildes. Antes de cada pelea, Carmen besaba un pequeño medallón de plata que su abuela le había dado y susurraba la misma promesa de siempre: «Hoy no voy a caer, abuela». Sus adversarios eran sus propias dificultades, el frío en el estómago por la falta de comida, la presión de ser la única esperanza de su familia. Ella llevaba consigo el olor al alimento barato y la textura áspera de los vendajes lavados y reutilizados. Y en el contraste más cruel, King tenía anillos de diamante y coches de lujo, mientras Carmen llevaba en el cuerpo las cicatrices del esfuerzo y la privación. Esta disparidad no era solo financiera, era espiritual. Lo que King tenía en técnica, Carmen tenía en corazón, aquella garra indomable, la capacidad de levantarse una vez más, incluso cuando el cuerpo imploraba rendirse, una fuerza que brotaba del alma mexicana y de su necesidad visceral de vencer. El peso simbólico de la disputa era avasallador. No era solo una pelea femenina de boxeo, era un eco de los siglos de rivalidad, de subestimación y de lucha por respeto entre las dos naciones. Con cada victoria mexicana en deportes de contacto, un respiro colectivo de orgullo y justicia se extendía por el continente, un sentimiento de que el pequeño podía, sí, desafiar al grande. Y King lo sabía. Su equipo de marketing había explotado la rivalidad al máximo, transformando la pelea en un enfrentamiento cultural, la civilidad técnica versus el salvajismo latino, términos despectivos que circulaban entre bastidores. Con cada entrevista, King desdeñaba la experiencia de Carmen, tratándola como una mera folclórica, lo que acentuaba la rabia y la necesidad de venganza en cada fan mexicano, elevando la disputa a un nivel de confrontación moral y cultural. Carmen, sin embargo, no hablaba mucho. Sus ojos hablaban. Durante los encuentros promocionales, ella absorbía el brillo frío de King, la sonrisa presuntuosa, la manera en que la estadounidense se comportaba, como si ya estuviera posando para la foto de la victoria. El entrenador de Carmen, un viejo maestro llamado Chuy, con manos callosas y una mirada que ya vio el boxeo cambiar de deporte a negocio, le repetía a ella: «Van a intentar humillarte,
furia. Usa el desprecio de ellos como combustible. Déjalos pensar que eres menor, pues la sorpresa es el arma más potente. Esa era la estrategia inicial: transformar la desventaja física y la falta de experiencia en una trampa psicológica, haciendo que King bajara la guardia, incluso por un segundo, confiando plenamente en su superioridad. Los días que precedieron a la pelea final fueron una burbuja de aislamiento y privación para Carmen. Ella se levantaba a las 4 de la mañana, corriendo en las montañas áridas de Nevada, mientras King entrenaba en centros de alta tecnología. Los medios ignoraban a Carmen, dedicando sus páginas a la invencibilidad de la estadounidense, tratándola como una nota al pie. El mundo ya había escrito el final, un epílogo predecible de derrota para la mexicana. Pero en la esquina de su habitación de hotel barato, Carmen miraba videos de las grandes leyendas del boxeo mexicano, buscando inspiración. Ella veía a Julio César Chávez, el espíritu de El Santo, y sentía la conexión con un linaje de luchadores que nacieron para desafiar al poder. Ella no estaba luchando sola, era el último bastión de una tradición que se rehusaba a ser barrida por la arrogancia, y ese pensamiento le daba la fuerza para soportar la soledad y el cansancio. El gatillo emocional para esta historia no fue un puñetazo, fue una frase. La conferencia de prensa final era el circo habitual de flashes y preguntas ensayadas, pero había una tensión palpable en el aire, esperando apenas la chispa que incendiaría el enfrentamiento. Cuando el turno de Brenda King llegó, ella se levantó, alta e imponente, vistiendo una sudadera de diseñador que contrastaba brutalmente con la camiseta gastada de Carmen. Un periodista preguntó a King sobre la preparación para enfrentar a una luchadora tan inexperta como Carmen Soto, usando la palabra con un tono que rozaba la lástima, un desprecio velado que irritó a todos. King sonrió, una sonrisa fría y ensayada que no alcanzaba sus ojos, y fue en ese momento que el evento dejó de ser un deporte y se transformó en una guerra cultural, cargada de revanchismo histórico y sed de afirmación. La respuesta de King fue calma, pero cargada de veneno calculado para humillar al público latinoamericano. Ella ajustó el micrófono, miró directamente a las cámaras de televisión, ignorando totalmente la presencia de Carmen a su lado, y disparó la sentencia que encendería la furia en un país entero, la frase que quedaría grabada en la memoria de millones: voy a destruir a México hoy. Honestamente, ella ni debería estar aquí. Este es el escenario para verdaderos campeones y ella es solo un pequeño obstáculo folclórico. Cuando la campana suene, será una masacre rápida. Díganle al mariachi que vaya calentando las trompetas, pues el show será corto. El auditorio rió, una risa nerviosa y cómplice de los medios estadounidenses, pero en la mesa el silencio de Carmen era más fuerte que la risa, un silencio que prometía una retribución brutal en el ring, un ajuste de cuentas por la ofensa imperdonable. Un close-up de la cámara captó la reacción de Carmen, sus puños cerrados bajo la mesa, los nudillos blancos de tanta fuerza y una rápida contracción en su mandíbula. Ella no gritó, no se levantó, ni intentó responder con palabras. Ella absorbió el insulto, no como una ofensa personal, sino como una afrenta a su linaje, a la bandera que ella llevaba en el corazón, a la tradición de su deporte y de su pueblo. En aquel instante, la lucha por un cinturón se volvió secundaria. La lucha principal era por la dignidad. La frase de King, reproducida instantáneamente en las redes sociales y titulares, fue el detonante que transformó millones de mexicanos en aficionados fervorosos, uniéndolos bajo la bandera de la retaliación. Ya no era Carmen Soto contra Brenda King, era el orgullo de México contra la arrogancia estadounidense, y Carmen sintió ese peso caer sobre sus hombros. Cuando la conferencia terminó, Carmen y King tuvieron un breve momento en el pasillo que llevaba a los vestuarios. Un encuentro rápido, pero decisivo. King pasó junto a ella, golpeando ligeramente su hombro y susurrando en inglés:
con un tono de escarnio que no admitía réplica. Mejor ríndete ahora, chica. Estás perdiendo tu tiempo. Carmen se detuvo, se dio la vuelta y por primera vez miró a King directamente a los ojos sin parpadear. La mirada de la furia no era de rabia descontrolada, sino de una disciplina fría y letal, el fuego de la determinación silenciosa. Ella no dijo nada, pero el mensaje era claro. Acabas de cometer el mayor error de tu carrera al subestimarme y humillar a mi país. Esta escena, sin palabras, selló el pacto silencioso de Carmen. Ella haría pagar a King no solo por la victoria, sino por la humillación infligida delante del mundo. Aquella noche, de vuelta en la habitación, el viejo entrenador Chui no necesitó decir una palabra sobre la estrategia. Él vio en los ojos de Carmen el fuego que él esperaba, la rabia transformada en propósito. La emoción bruta se había transformado en un foco láser. La furia ya no era un defecto que la hacía cometer errores. Ahora era una energía controlada, canalizada para el plan. El desprecio de King había hecho el trabajo. Eliminó cualquier vestigio de duda o nerviosismo de gran escenario en Carmen, dándole una claridad de objetivo. Ella ahora lucharía con la precisión de un cirujano, movida por la sed de justicia y por el sonido de aquella frase resonando en su mente como un tambor de guerra. Ella no estaba luchando por sí misma, estaba luchando para callar la boca de una nación arrogante y probar que garra y corazón valen más que cualquier patrocinio o poderío financiero. La reacción de Carmen al insulto de King no fue de quiebre, sino de temple de acero. Ella no lloró, ella se endureció, transformando el dolor de la afrenta en una determinación fría. Su rostro, generalmente expresivo, se convirtió en una máscara de acero. El entrenador Chui, sabiendo que la emoción era un arma de doble filo, se concentró en transformar la rabia de Carmen en un arma estratégica. La furia es una amante traicionera, mija, dijo, limpiando sus manos con una toalla raída y mirándola a los ojos. Ella te da poder, pero te quita la visión. King quiere que vengas a la pelea, al toma y daca bruto y descuidado. No vamos a darle ese honor, vamos a dejarla cocinarse en su propia arrogancia e impaciencia, esperando el momento exacto para que ella se desmorone. El plan de pelea desarrollado en las 48 horas entre el insulto y la noche de la pelea era un ejercicio de paciencia y contragolpe brutal. Sabían que en el poder bruto King era inalcanzable, una fuerza de la naturaleza que no podía ser enfrentada de frente. La estrategia era simple en la teoría, pero excruciating en la práctica. Absorber la presión, moverse constantemente y forzar a King a errar por exceso de confianza y frustración creciente. Esquive de fuego lento. Chui la llamaba. Carmen debería pasar los primeros asaltos como un fantasma, evitando el contacto directo, dejando a King descargar su energía y su furia impaciente. Cada golpe de King que pasara en el vacío sería un ladrillo menos en su castillo de invencibilidad, minando su confianza con cada movimiento desperdiciado. Los entrenamientos eran ahora un estudio de resistencia mental y sensorial. Chui vendaba los ojos de Carmen y la hacía asestar golpes al aire, oyendo solo el ritmo de su respiración y el sonido de los movimientos. Tienes que sentir el golpe de ella antes de verlo. Él insistía con la voz grave y calma. El sonido de la respiración, el movimiento del aire, la presión. Tus ojos te van a engañar, tus instintos jamás. El sacrificio de Carmen era completo. Ella entrenaba hasta el agotamiento, dormía apenas lo mínimo necesario y su dieta consistía en lo estrictamente vital, cada comida cronometrada. Ella llevaba en la mente la imagen de la abuela, el rostro envejecido y amado y el sonido de la risa burlona de King, garantizando que el foco fuera absoluto e implacable. Uno de los aspectos cruciales del plan era el juego de pies, transformado en un arte del esquive. King confiaba en la estática, en la fuerza del suelo para asestar sus golpes de martillo, enraizada como un roble.
Carmen tenía que ser el agua, escurriéndose por entre las grietas, inalcanzable. Pasaban horas practicando movimientos laterales rápidos, el 8 infinito, la danza del esquive, transformando el ring en un laberinto donde King no conseguiría atraparla. Con cada paso, Carmen internalizaba la lección. La agilidad es el arma de los desfavorecidos. La inteligencia del movimiento es superior a la fuerza bruta. Ella no necesitaba ser más fuerte, necesitaba ser más inteligente, más rápida y sobre todo más disciplinada en su rabia. Hubo un momento de duda, un destello de vulnerabilidad que Chui tuvo que apagar rápidamente para evitar el desastre. En un entrenamiento de manopla, Carmen falló una secuencia simple y se detuvo, la cabeza baja, el agotamiento físico y mental pesando. No sé si puedo aguantar su fuerza, Chui. Es demasiado. Ella susurró, la voz embargada. Chui le quitó los guantes, le sujetó el rostro con las dos manos callosas y la forzó a mirarse en el espejo del gimnasio. No vas a aguantar la fuerza, Furia. Vas a usar la fuerza de ella contra ella misma. Cada golpe que esquives es un golpe que ella da en el aire y el aire no cae. Ella se va a frustrar y cuando la arrogancia encuentre la frustración, ella va a quebrar la técnica. Esa es tu abertura y solo eso importa. La preparación estratégica para el clímax era el gancho de izquierda, el golpe de misericordia. Carmen no era zurda, pero Chui la hizo entrenar el golpe exhaustivamente, transformando su golpe más débil en el más traicionero e inesperado. King solo va a prestar atención a tu derecha fuerte. Ella se va a abrir a tu izquierda. Es su lado ciego cuando pierde la cabeza. Él explicó, dibujando el movimiento en el aire. Miraron horas de video de King, mapeando sus patrones de movimiento cuando estaba frustrada, identificando el momento exacto en que avanzaba de forma descuidada. El golpe no sería de fuerza bruta, sino de precisión quirúrgica, acertando el punto de desequilibrio. Sería el golpe sorpresa, el golpe del honor, el golpe que haría al mundo detenerse. Carmen comenzó a llevar un pequeño bloque de notas que ella llamaba el libro de la deuda, un diario de su motivación. En él, ella había escrito en caligrafía apretada las palabras exactas de Brenda King y la fecha de la humillación. Cada vez que el cansancio la amenazaba, o que la tentación de rendirse surgía, ella leía la frase, voy a destruir a México hoy. El peso de la nación se convirtió en su mayor motivador, transformando el entrenamiento solitario en un acto de patriotismo visceral. Ella veía la pelea no como un test personal, sino como una misión de redención colectiva, un ajuste de cuentas con el desprecio histórico. El dolor en el cuerpo era solo un detalle. El dolor de la humillación era lo que la mantenía en pie, alimentando el fuego de su furia controlada. El ritual de la víspera de la pelea fue el mismo de siempre, un momento de introspección antes del campo de batalla. Carmen se vendó las manos con las vendas gastadas, el olor a alimento y cuero impregnando el aire, un aroma familiar de sacrificio. Se miró en el espejo, respiró hondo y repitió el mantra de Chui, paciencia y precisión. Que la furia sea el arma, pero la disciplina sea el gatillo. No te desesperes. Ella tenía la imagen mental del ring, no como una jaula, sino como un tablero de ajedrez donde la agilidad vencería a la fuerza. Ella imaginaba la expresión de shock de King, la única recompensa que realmente importaba, la validación de que su esfuerzo no había sido en vano. En la última conversación antes de entrar en la arena, Chui le entregó un pequeño pañuelo sudado, el que él usaba hace años en su cuello, con un símbolo bordado de Santo Padre. Usa esto, mija. Es la suerte del boxeo mexicano que nunca se rinde. Debes saber que eres la esperanza, pero no te sientas presionada. Ya eres una campeona para nosotros, por haber llegado hasta aquí, luchando como luchaste contra todas las adversidades. Pero si hay una oportunidad, solo una, de devolver el golpe, no dudes, por tu abuela, por México. Fue el único incentivo emocional que Carmen necesitaba, una bendición y una orden silenciosa para buscar el
el knockout del honor. Cuando los guantes fueron puestos y atados, Carmen sintió un peso en el estómago, pero no era miedo, era la concentración intensa, la quietud antes de la tormenta. Ella sabía que los primeros asaltos serían un infierno de esquives y dolor, una prueba de su paciencia y resiliencia, donde ella necesitaría soportar el máximo de presión, pero estaba lista para sangrar, estaba lista para ser subestimada, porque era exactamente de eso que dependía el plan. Ella era el ratón que sabía dónde estaba la trampa, y la campeona invicta estaba a punto de pisarla con su arrogancia. El escenario estaba montado, el mundo estaba a punto de ver lo que sucede cuando la humildad disciplinada encuentra la arrogancia en el pico de su furia. La campana sonó, la arena explotó en un clamor ensordecedor. La diferencia de tratamiento quedó clara. King fue recibida con una ovación avasalladora y pirotecnia. Carmen, con un coro ahogado de silbidos y el canto solitario, pero atronador, de la pequeña ala mexicana. El primer asalto fue exactamente como Chuy había previsto. King avanzó como un tractor, confiada en el knockout rápido que los medios habían prometido, buscando la finalización inmediata. Los jabs de la estadounidense eran pesados, buscando el rostro y el cuerpo de Carmen con una intención brutal, llenos de desprecio. Carmen ejecutó el plan al pie de la letra, moviéndose lateralmente, tejiendo y esquivando, permitiendo que la mayoría de los golpes de King pasaran a centímetros de su rostro, el sonido del viento cortado siendo el único signo de peligro. Era una danza de supervivencia, humillante para quien observaba la pasividad de Carmen, pero estratégicamente esencial para desgastar a la adversaria. Con cada esquive, King se ponía visiblemente más irritada, su temperamento comenzando a descontrolarse. Su expresión, que comenzó con una sonrisa de escarnio, rápidamente se transformó en frustración e impaciencia. Estaba acostumbrada a dominar, a ver el miedo y la rendición en los ojos de sus adversarias en pocos minutos. Carmen, sin embargo, mantenía una mirada fija, un vacío disciplinado que no daba a King la satisfacción de ver el pánico. En medio del asalto, King logró acertar un cruzado potente en la costilla de Carmen. El sonido del golpe resonó, ahogando el grito de dolor de la mexicana. Pero ella no cayó. Ella se tambaleó, sí, encorvándose momentáneamente, pero rápidamente se recuperó, volviendo a la danza del esquive con la misma precisión fría. Ese fue el primer test de fuego: absorber el dolor y mantener la disciplina inquebrantable. El segundo asalto siguió el mismo guión de desgaste mental y físico para la estadounidense. La narración deportiva estadounidense ya comenzaba a mostrar un leve tono de sorpresa y cuestionamiento. La mexicana está demostrando una resiliencia inesperada. Su capacidad defensiva es impresionante, decía el comentarista, pero ella está solo sobreviviendo, no atacando, y perderá por puntos. Era verdad. Carmen estaba apostándolo todo a la paciencia, al largo plazo. King intentaba trampas, amagaba la derecha para intentar la izquierda, pero el juego de pies de Carmen era impecable, la danza del esquive, transformando cada avance de King en un gasto de energía inútil. Ella comenzaba a respirar más fuerte. Su ritmo, que era militar, ahora mostraba signos de impaciencia y cansancio innecesario. En el tercer asalto, la tensión alcanzó un nuevo nivel y la violencia aumentó. King, frustrada y con la técnica comprometida, comenzó a usar la fuerza de forma descuidada. Estaba cansándose y la técnica estaba siendo sustituida por el deseo visceral de acabar pronto con aquello, probando su poder. King acierta un golpe que abre un pequeño corte sobre la ceja izquierda de Carmen. La sangre escurre por el rostro de la mexicana, mezclándose con el sudor, y el público estadounidense vibra, sediento por el fin. La cámara enfoca la sangre, rojo vivo bajo las luces. Para King, aquello era el knockout técnico inminente. Para Carmen, era el recordatorio visual de su misión, el precio del honor, la prueba de que estaba en la pelea.
Ella limpió la sangre con el guante y dio un pequeño paso adelante, devolviendo un jab rápido que sorprendió a King y la hizo retroceder un paso. No fue fuerte, pero fue una señal. Estoy aquí y voy a hacerte sangrar. La esquina de Carmen era un oasis de calma en el caos ensordecedor de la arena. Chuy limpiaba la herida y susurraba al oído de Carmen, manteniendo la voz firme y baja. La sangre es buena, mija. Ella la vio, y ahora va a ser imprudente. Ella va a intentar humillarte con la fuerza. Cuarto asalto, continúa moviéndote. Ella va a intentar el haymaker, golpe de suerte. Déjala. Tu tiempo está llegando, pero no es ahora. Carmen bebe un sorbo de agua, siente el gusto metálico de la sangre y la adrenalina y respira hondo. Piensa en la abuela, en el dinero de la pelea que puede cambiarlo todo y en la ofensa de King. El dolor estaba allí, pero era manejable. Lo más difícil era resistir la tentación de replicar, con la misma furia, pero ella recordaba, la venganza debe ser fría, estratégica y quirúrgica. Quinto y sexto asaltos. La pelea se convierte en una guerra de desgaste implacable, con las energías equilibrándose. King está cansada y más lenta, pero su fuerza aún es inmensa. El peligro continúa al acecho. Carmen comienza a puntuar con jabs más consistentes y golpes en el cuerpo y costillas, minando la resistencia de la estadounidense y plantando la semilla del dolor. La diferencia de golpes conectados aún es grande en favor de King, pero la tasa de precisión de la estadounidense cayó drásticamente y con cada golpe desperdiciado, ella se ponía más frustrada. El público estadounidense comienza a ponerse tenso, sintiendo que la victoria no vendrá tan fácilmente como lo esperado, y lo que era para ser un paseo se convirtió en una batalla de nervios y resistencia. Un momento de duda golpea a Carmen. En el séptimo asalto, King logra arrinconarla en las cuerdas y asesta una serie de golpes en el cuerpo que le quitan el aire a la mexicana. Carmen cierra los ojos por un segundo y el locutor grita con excitación, «Está en las piernas, es el fin para la mexicana». La respiración de Carmen es jadeante, audible incluso para las primeras filas, y ella siente el peso del cuerpo ceder. Pero recuerda el plan, forzar a King a acercarse, a descuidarse. Con un movimiento desesperado, ella se agarra a King, forzando la separación, y aprovecha el breve respiro. Lo que parecía una caída inminente y una rendición era, en realidad, una pausa táctica, un respiro vital para el próximo movimiento de la estrategia. En el intervalo para el octavo asalto, la cámara enfoca el rostro de King, que está rojo, sudado, y por primera vez muestra una expresión de confusión y rabia no disimulada, la desesperación de no conseguir el knockout. Su entrenadora la está reprendiendo con vehemencia, exigiendo el knockout inmediato. La arrogancia se transformó en desesperación e impaciencia. King está perdiendo el control emocional. Carmen, a pesar del cansancio extremo, sonríe mínimamente en la esquina para Chuy, una sonrisa casi invisible, pero de victoria psicológica. La trampa estaba armada y el objetivo estaba vulnerable. Ahora era cuestión de tiempo y de resistencia para que la estadounidense cayera. El noveno asalto es la calma que precede a la gran tormenta. Carmen, ya desgastada, sabe que no tiene más asaltos de supervivencia de sobra. La puntuación está en su contra. Ella comienza a acortar la distancia, provocando a King, usando el cuerpo más delgado como un señuelo para el ataque descuidado. King avanza con la guardia baja, buscando el golpe de misericordia que pondrá fin a la pelea y a la polémica. Carmen hace una finta de derecha, atrae el contraataque de King y la velocidad que guardó durante 9 asaltos es liberada en un relámpago. Un cruzado de derecha que golpea a la estadounidense de refilón, pero la desestabiliza y la fuerza a retroceder. King se tambalea, sorprendida por el contacto inesperado. El público en shock se silencia por un breve segundo, presintiendo la sorpresa. La campana suena, concluyendo el penúltimo asalto. La pelea está reñida, con King por delante en los puntos, pero Carmen ganó el duelo emocional y estratégico. King vuelve a la esquina resoplando, irritada y humillada por no haber conseguido el knockout que había prometido. Carmen vuelve con un fuego nuevo en los ojos,
la sangre en la frente siendo una marca de honor. Chui limpia la sangre, ajusta el protector bucal y la mira con una intensidad que la atraviesa. Último asalto, mija. Es ahora o nunca. Está ciega de rabia. Espera el descuido. No vayas tras el knockout, deja que el knockout venga a ti. Carmen asiente, la disciplina superando el dolor. El último asalto comenzaría con la certeza de que todo el esfuerzo de la preparación convergería en aquellos 3 minutos finales de gloria o caída. La campana suena una última vez, el sonido resonando con la solemnidad de una campana de iglesia. La tensión en la arena era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, una expectativa silenciosa cerniéndose sobre el público. El locutor de ring gritaba la cuenta regresiva silenciosa que estaba en la cabeza de todos. 3 minutos para el fin, el tiempo exacto para el milagro o el desastre. King, respirando pesadamente, pero con la furia en ebullición, avanzó inmediatamente, como un animal herido. Ella sabía que necesitaba el knockout para callar las dudas que comenzaban a surgir en la platea y en los medios. Carmen retrocedió, pero no como en los asaltos anteriores. Su retroceso era ahora un cálculo preciso, un cebo fatal. Ella estaba operando en el límite de su energía, pero con la disciplina de un reloj suizo, esperando el instante exacto de la abertura de su adversaria. King lanza una ráfaga de golpes al cuerpo, intentando paralizar a Carmen y acabar con su movimiento. La mexicana absorbe los golpes, siente el dolor punzante en las costillas, y por un instante el público ve la duda en los ojos de ella, un destello de dolor extremo. La respiración de Carmen es alta, audible, casi un ruido blanco de sufrimiento en el micrófono del ring, exponiendo su fatiga. Ella está colgando, casi cayendo, pero sus pies se mueven instintivamente, manteniendo el eje y la disciplina del esquive. La cámara enfoca el sudor que vuela con cada golpe, mezclado con la sangre del corte en la frente. El ring, pareciendo una tela mojada de esfuerzo y sufrimiento. Faltando 1 minuto y medio, King cambia el foco a la cabeza, buscando el knockout limpio, la victoria aplastante que había prometido. Está ciega de frustración y respetando todas las reglas de técnica que la hicieron campeona y dejando la guardia resbalar. Su guardia cae ligeramente, revelando la abertura que Carmen esperaba. Carmen ve la brecha, el plan de meses, el sacrificio de años, el insulto de días atrás. Todo se condensa en aquel milisegundo de abertura vulnerable. King se expone, confiada en la fatiga de Carmen, creyendo que ella no tendría más fuerzas para replicar. 1 minuto para el fin. King avanza de forma descuidada, como un toro, y lanza un jab de derecha potente, el golpe que había derribado a todas sus adversarias. La fuerza es inmensa, la intención letal. Carmen se lanza a un lado. El esquive es casi un acto de contorsionismo. El golpe de King, pasando tan cerca que el viento de él desarregla sus cabellos. Close up. La expresión de King es de rabia y asombro por haber desperdiciado el momento crucial, y ella duda por una fracción de segundo. Es la abertura fatal. El silencio en la arena es ensordecedor por un segundo. El silencio que antecede la tragedia o el milagro. El tiempo que se contrae antes del momento decisivo. La pequeña afición mexicana grita «¡México! ¡México!» en desesperación y esperanza. El cuerpo de Carmen, que parecía exhausto, encuentra una reserva de energía que solo la dignidad herida puede proporcionar. Ella no piensa, ella reacciona. Transfiere todo el peso del cuerpo a la pierna trasera, el movimiento siendo ejecutado con la perfección ensayada cientos de veces. El momento es en cámara lenta, capturando la precisión brutal del movimiento. Carmen asesta el gancho de izquierda, el golpe entrenado secretamente, el golpe de sorpresa, el golpe que nadie esperaba. Es corto, rápido y preciso, alcanzando la barbilla de King en el punto exacto.
el punto de desequilibrio. No es el puñetazo más fuerte de la noche, pero es el más estratégico, el más traicionero y eficaz. El ruido es un thump seco que parece romper el silencio de la arena como vidrio, el sonido inconfundible del contacto perfecto, el sonido de la derrota. El cuerpo de Brenda King reacciona como si hubiera sido golpeado por un rayo que la saca del eje. Sus ojos pierden el foco, la pupila dilatada, la sonrisa presuntuosa se deshace en una máscara de shock, la incredulidad siendo la última emoción visible. Ella se tambalea hacia atrás, desequilibrada y sin coordinación. El locutor grita con la voz embargada por la incredulidad y excitación. ¡Ella cayó! ¡King está en el suelo! ¡Es increíble! La estadounidense golpea la lona con un sonido pesado, el cuerpo inerte, los brazos extendidos. Ella no se mueve. La invencibilidad deshecha en el suelo. El juez entra en acción inmediatamente, el silencio siendo roto por su ritmo de cuenta. Se posiciona sobre King, que intenta, en vano, apoyarse en los guantes para levantarse, pero el cuerpo no responde a la orden cerebral. El juez comienza la cuenta y cada número es un golpe en la narrativa de invencibilidad estadounidense. 1, 2, 3, 4. El tiempo está detenido. El público estadounidense está en shock, en un silencio total. Solo el grito histérico y eufórico de la pequeña afición mexicana puede ser oído, creciendo en volumen a cada segundo. Carmen está parada, de espaldas a la estadounidense, apoyada en las cuerdas, las manos en las caderas. No está celebrando, está exhausta, jadeando, esperando la confirmación, el corazón latiendo a 1000 por hora, pero sus ojos, por encima del hombro, están fijos en King. El juez llega al 8, 9, 10 y abre los brazos decretando el fin. Knockout técnico. Faltando exactamente 30 segundos para el final de la pelea. El milagro se había concretizado. La promesa arrogante de King se había vuelto contra ella. El sonido de la campana final se pierde en el rugido ensordecedor que irrumpe de la arena. Es una mezcla caótica de shock, euforia e incredulidad total. El grito de la pequeña afición mexicana es ahora un tsunami de orgullo, y las bocinas y gritos en México, sintonizados en la transmisión, anuncian que el país había renacido en el último asalto, con el triunfo de la subestimada. Carmen se desploma de rodillas, no de cansancio, sino de alivio catártico, lágrimas de agotamiento y alegría escurriendo por el rostro. El insulto de Brenda King había sido lavado con el golpe de izquierda de la redención, un golpe que valió más que 1000 palabras. El rugido de la multitud era un trueno, una erupción de emociones, pero en el centro del ring, en el epicentro del caos, había una quietud solemne. Carmen, de rodillas, recostada en las cuerdas, no lloraba de dolor, sino de una redención profunda, el peso del mundo siendo finalmente retirado de sus hombros. Estaba sola en su burbuja de alivio, oyendo el corazón latir más fuerte que el grito de los miles, sintiendo la adrenalina escurrirse. Su entrenador, Chuy, fue el primero en alcanzarla, abrazándola con la fuerza de un padre orgulloso, la voz embargada. Él no dijo felicidades, sino la callaste, mija. Callaste al mundo, y eso es lo que importa. La reacción de Brenda King fue el desenlace emocional que la historia necesitaba, la prueba de que el orgullo había sido quebrado. Fue ayudada a levantarse, aturdida, confusa, y la cámara enfocó su rostro. Ya no había arrogancia, apenas una incredulidad vacía, el cuerpo rehusándose a aceptar la realidad. Su equipo estaba en silencio. La máquina estadounidense de invencibilidad súbitamente atascada, sin tener cómo explicar el fracaso. El shock era visible en cada uno de sus movimientos, el peso de la derrota transformando su postura de reina en una fragilidad inesperada y humana. El título y la presunción habían sido arrancados en 30 segundos, y ella no conseguía procesar la humillación. El juez levantó el brazo de Carmen y la pequeña luchadora mexicana alzó la cabeza hacia la luz.
su rostro marcado por la batalla, pero iluminado por la victoria. Ella sostenía un pañuelo ensangrentado y el pequeño medallón de la abuela contra el pecho. El público comenzó a dividirse en reacciones. La afición estadounidense, todavía en silencio, procesaba lo impensable. Los mexicanos, y con ellos toda América Latina sintonizada, explotaban en un frenesí de orgullo y gritos de euforia. Era un grito de «Te lo dije», el triunfo de la garra y de la astucia sobre el poder económico y la arrogancia deportiva. Un momento de rara justicia. El momento de cambio vino en el centro del ring, la escena que sellaría el legado de la noche. Brenda King, aún tambaleante, se acercó a Carmen, siendo auxiliada por su esquina, la expresión de derrota evidente. El mundo contenía la respiración. ¿Sería un nuevo insulto? ¿Una excusa barata? No. King extendió la mano a Carmen, un gesto de respeto. La estadounidense, con la voz baja y ronca, dijo algo inaudible para las cámaras, pero la expresión de Carmen respondió por sí misma. Ella estrechó la mano de King, un apretón firme, y en la mirada de la estadounidense ahora había un respeto que no existía en la conferencia de prensa, un reconocimiento forzado de la superioridad del alma mexicana. La imagen de aquel apretón de manos se convirtió en el icono de la noche, la campeona derrotada reconociendo la legitimidad de la victoria de la subestimada, el fin de la rivalidad y el inicio de una nueva era. La reportera de transmisión se acercó a Carmen, que apenas conseguía hablar, el rostro hinchado y sangrando, pero con los ojos brillantes de gloria. Carmen, ¿qué sientes ahora? Conseguiste el knockout que el mundo dijo que era imposible. Carmen apenas se inclinó hacia el micrófono y mirando directamente a la cámara, dijo solo una frase en español que resonó por todo el continente. No fuimos destruidos hoy, ganamos con dignidad, y el orgullo de mi pueblo, eso no tiene precio. El cinturón del peso pluma, de oro y cuero, fue colocado en la cintura de Carmen por el promotor, y el peso del metal parecía insignificante cerca del peso de la historia que ella llevaba. Ella besó el cinturón, lo alzó hacia lo alto, y la cámara enfocó los detalles de su vendaje, manchado de sangre y sudor. Esta imagen de lucha y gloria, de dolor y superación, era la prueba viva de que la excelencia deportiva puede florecer incluso en los suelos más áridos, bajo la presión de la necesidad. Ella había reescrito la narrativa del boxeo femenino latino con sangre y técnica refinada. En los días siguientes, la historia de Carmen fue más allá del deporte, entrando en el folclore popular. Ella se convirtió en un símbolo de inspiración para todas las chicas latinas que se sentían subestimadas por su origen o condición social, probando que el talento y la garra superan la adversidad. Ella repite siempre la misma lección. La mayor lucha no es contra tu oponente, sino contra tu propia duda y contra aquellos que intentan decirte quién eres. El dinero de la pelea, finalmente, garantizaría el tratamiento de la abuela, la razón de su lucha. Pero el reconocimiento era la mayor recompensa, la validación de que el sacrificio valió la pena. Los comentaristas estadounidenses, que antes se burlaban de su inexperiencia y origen, ahora la elogiaban por su disciplina y corazón indomable. La arrogancia se transformó en respeto, forzado pero genuino, ante la prueba incontestable de su victoria. El equipo de Brenda King incluso admitió públicamente que subestimaron la estrategia y, sobre todo, el espíritu de la luchadora mexicana. La ofensa, el gatillo incitante, había sido el mayor regalo de King para Carmen, pues transformó la lucha en una misión sagrada de venganza y justicia. Carmen, ahora campeona mundial, no buscó la venganza verbal o la humillación del adversario. Ella mantuvo la misma humildad con que comenzó, sabiendo que la victoria final y más importante estaba en el ring. Ella no ganó solo el cinturón, ganó la dignidad y el respeto del mundo. El eco de aquella noche en Las Vegas se extendería por años, recordándonos a todos que la verdadera fuerza no reside en la opresión, sino en la capacidad de levantarse después de haber sido derribado, tanto física como moralmente.
La fiesta en México sería larga y merecida. El triunfo de una nación en una única mujer. La tierra del ring de Las Vegas se asentó, pero el legado de aquel último asalto permaneció, grabado a fuego en la memoria de millones. La historia de Carmen Soto no era solo sobre una pelea de boxeo y un cinturón, era una parábola atemporal sobre la resiliencia humana y la fuerza del honor. Ella nos enseñó, sin necesidad de palabras rebuscadas, que cada ofensa, cada momento de desprecio y subestimación puede ser transformado en un combustible limpio y poderoso, siempre que sea canalizado con la disciplina implacable del propósito. La furia, su apodo de guerra, dejó de ser un riesgo descontrolado y se convirtió en su mayor aliada, la energía bruta del orgullo nacional transformada en un plan estratégico y mortal. Hoy, Carmen "La Furia" Soto es un faro de esperanza y determinación. Ella continúa luchando, pero ahora con un nuevo y mayor propósito: usar su voz y su plataforma de campeona para inspirar a jóvenes en comunidades carentes en todo México y en América Latina. Ella repite siempre la misma lección, el mantra de su victoria: la mayor lucha no es contra tu oponente en el ring, sino contra tu propia duda y el conformismo. El cinturón que ella lleva es más que un trofeo, es un símbolo de justicia social y personal, probando que el coraje no se compra y el honor no se mide en dólares de patrocinio o clasificaciones. Piensen en el silencio que siguió al golpe de knockout, aquel breve momento de quietud que duró menos de un segundo antes de la explosión. Fue la prueba de que la historia había sido interrumpida, reescrita por una fuerza que la arrogancia no podía prever. El público, que vino esperando la celebración del poderío estadounidense, presenció la consagración del corazón mexicano. El legado de Carmen es el recuerdo punzante de que todos nosotros llevamos una furia dentro de nosotros, un fuego que puede ser destructivo si está descontrolado o constructivo si es disciplinado. La elección y la responsabilidad es nuestra, transformarlo en un arma para la redención personal y colectiva. El boxeo, deporte de contacto brutal y muchas veces inhumano, se reveló en la noche en 1900. Las Vegas, un escenario de valores innegociables, la humildad, el sacrificio y la lealtad inquebrantable al origen. Carmen no se convirtió en campeona porque era la más rica o la más patrocinada por los medios. Ella venció porque llevaba consigo el peso de la dignidad de un pueblo que se rehúsa a ser derrotado. Ella nos recordó que hay fuerzas más poderosas que la técnica y el dinero, fuerzas que residen en el alma, en el espíritu indomable y en la memoria colectiva de superación, capaz de mover montañas de adversidad. Y entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje que Carmen Soto nos dejó, haciendo eco de la frase que la movió? Tal vez sea la síntesis de su épica jornada. El verdadero poder no reside en la fuerza bruta o en la arrogancia desmedida, sino en la disciplina de la furia y en la capacidad de transformar el desdén en motivación histórica inagotable. El honor de una nación es la mayor recompensa, más valiosa que cualquier cinturón. Recuerden esta historia cada vez que alguien intente disminuir su valor, subestimar su potencial o burlarse de sus orígenes. Recuerden a Carmen Soto, la mexicana que no fue destruida, sino que, con un único golpe de izquierda, rescató el orgullo y probó que, en el ring de la vida, el corazón siempre vence al poder.